Presidenta de la Asamblea Nacional oficializa proyecto de ley de recaudación de capitales. Con 4 votos a favor, el asambleísta César Litardo fue electo presidente de la comisión que investigará el caso de la muerte del general Gabela. Pleno de la Asamblea rechaza delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Comisión Ocasional de Tránsito tendría listo el informe para primer debate de las reformas a la ley de tránsito los primeros días de agosto. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Martes 10 de julio del 2018. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acompañada del titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, y del presidente de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, presentó el proyecto de ley de recuperación de capitales. La iniciativa pretende resarcir al Estado los bienes de procedencia ilícita, sobre todo por actos de corrupción, se dijo. En la presentación, la titular de la legislatura destacó el rol de la ciudadanía en los procesos de recuperación de capitales mal habidos. Aclaró que la norma no contrapone la ley de extinción de dominio, que será remitido por el Ejecutivo en los próximos días. El proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, responde al pedido ciudadano que exige mayores acciones contra la corrupción, a través de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de recuperación de capitales mal habidos. Durante la argumentación de la propuesta, la titular de la legislatura explicó que el proyecto brinda la oportunidad a todas las personas que se hayan involucrado en esta clase de delitos, devuelvan los recursos, aporten a las investigaciones y permita recuperar la totalidad del dinero desviado. Los casos serán remitidos al Consejo de Participación encargado de analizar la denuncia ciudadana sobre la base de la información obtenida con equipos técnicos especializados, la cual fundamentalmente busca recuperar los recursos públicos que han sido malversados por distintos actos de corrupción durante los distintos años del ejercicio público, que además da mucha fuerza y constituye una herramienta fundamental a nivel de lo que es la participación ciudadana. La titular del Parlamento aclaró que la propuesta no se contrapone a la ley de extinción de dominio que reposa en la Comisión de Justicia, ni a la que será enviada por el Ejecutivo. Al contrario, pretende fortalecer la participación ciudadana y encontrar nuevos actores. Esta es una ley paralela que en un momento determinado va a fortalecer los mecanismos judiciales de investigación. En la presentación de la propuesta, Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción, saludó la iniciativa, al tiempo que destacó la importancia de contar con una norma que transparente el accionar público y permita a los ciudadanos a participar activamente. Luego de 11 años, le está dando que recupere la palabra a la ciudadanía en el país. 10 años en donde los ciudadanos fuimos perdiendo cada vez nuestros derechos y nuestras responsabilidades. También acompañó al acto Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio, quien se sumó a la propuesta e indicó que el apoyo será permanente en la lucha contra la corrupción. Cuenta con todo nuestro respaldo en su esforzada lucha por combatir la corrupción. Los equipos técnicos especializados acreditados por el Consejo de Participación tendrán el carácter de multidisciplinarios, encargados de seguir con las investigaciones. Mariela Logroño, TVL Noticias. El proyecto de ley de recuperación de capitales consta de 24 artículos y es de iniciativa de la titular de la legislatura, Elizabeth Cabezas. Este plantea la participación en la detención y ubicación de los fondos públicos, así también como el fortalecimiento de la participación ciudadana en otros aspectos como la detención y la ubicación de los fondos públicos, la devolución voluntaria de dichos bienes, así también como el fortalecimiento del rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de recuperación de capitales mal habidos es uno de los objetivos que persigue el proyecto de ley de recuperación de capitales propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional. La iniciativa contempla 24 artículos, 3 capítulos y una disposición final. El alcance y objetivo del proyecto de ley se orienta a funcionarios, servidores públicos y personas naturales y jurídicas que hayan participado de manera directa o indirecta en hechos relacionados con la desviación ilícita, malversación o cualquier otro tipo de administración ilegal de los recursos públicos y que deseen acogerse al proceso de devolución voluntaria de esos fondos y beneficiarse de ciertas exenciones determinadas en la presente ley. Ciudadanos que previamente organizados tengan la intención de participar en la recuperación de capitales o bienes sustraídos del sector público y la persona que se ha visto obligada a participar en un acto de corrupción. La propuesta de la presidenta propone la creación de veedurías ciudadanas mediante el Consejo de Participación Ciudadana con equipos especializados. Cualquier persona acreditada por el Consejo podrá participar en el proceso de detección y ubicación de fondos y bienes públicos que sean producto de actos ilícitos en contra de la administración pública. Para lo cual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contratará a los equipos técnicos especializados que cumplan los requisitos, los mismos que tendrán como fin el detectar, ubicar y recuperar los bienes y fondos públicos. El dinero recaudado será depositado en la cuenta única del Banco Central del Ecuador y una vez liquidados los valores correspondientes a honorarios profesionales, serán transferidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin haberse iniciado la etapa de instrucción fiscal, los jueces garantizarán los derechos de los acusados y se tramitarán sus procesos como colaboración eficaz. El beneficio opera siempre que la información otorgada contribuya a la recuperación de capitales o aporte y evite el cometimiento de un hecho ilícito. Para TVL Noticias, Mariela Logroño. La Comisión de Justicia inició el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio, que es de iniciativa de Carlos Vaca Mancheno, ex fiscal general del Estado. La mesa legislativa escuchó además las observaciones del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quien criticó el contenido y el alcance del proyecto, que según dijo, busca la recuperación de bienes adquiridos de manera ilícita. La Comisión de Justicia inició con el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio de iniciativa del exfiscal Carlos Vaca Mancheno. La propuesta busca que se recuperen los bienes adquiridos de manera ilícita y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos. El vicepresidente de la mesa legislativa manifestó los aspectos que se tomarán en cuenta durante la revisión del articulado. En relación a la constitucionalidad, el tema de la retroactividad, se está planteando en este proyecto de ley la posibilidad de que se puedan investigar temas anteriores, lo otro también la posibilidad de tener un doble juzgamiento. En la sesión la comisión escuchó las observaciones de Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quien hizo duras críticas a la propuesta. Es una presunción de culpabilidad, parte de una reversión de la carga de la prueba, no requiere sentencias condenatorias para proceder a la extinción de dominio de los bienes. Si bien aseguró es fundamental trabajar en una ley de lucha contra la corrupción, dijo el proyecto presentado por el exfiscal no es el adecuado, pues se debe respetar las garantías constitucionales. Yo creo que este es un muy mal proyecto, creo que las reformas no son puntuales, yo creo que debe desestimarse este proyecto de ley y convocarse a una comisión en la que intervengan no solamente legisladores, sino expertos en el tema penal y expertos en lucha anticorrupción. La mesa legislativa tiene previsto continuar recibiendo observaciones de expertos en la materia. Incluso no descartan recibir a Carlos Vaca para que indique el alcance de su propuesta, de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, momento de nuestra entrevista aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Vamos a conversar precisamente sobre los temas precedentes, los que hemos revisado aquí en los reportajes elaborados por la televisión legislativa. Fernando Burbano, asambleísta nacional por el partido Juntos Podemos, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Asambleísta Fernando Burbano, buenas noches, bienvenido a la televisión legislativa.
Muchas gracias, buenas noches. Asambleísta, gracias por estar con nosotros luego de esta sesión del Pleno que se ha extendido y que han trabajado ahora a doble jornada. Legislador, la presidenta de la Asamblea Nacional ha presentado un proyecto de ley denominado para la recuperación de capitales. ¿Cómo mira usted esta iniciativa legal que, en teoría, lo que se ha dicho es recuperar los recursos que han sido mal habidos producto de los actos de corrupción? Me parece muy importante que vayamos más allá del juicio político cuando hay casos de corrupción, más allá del enjuiciamiento penal, y también tratemos de recuperar las fortunas mal habidas, el dinero de los ecuatorianos. Eso es muy importante. La iniciativa de la presidenta va por ese camino. Que no se quede en una sola instancia, que es la judicialización, tal vez. Pero adicionalmente a esto hay un componente muy importante, y es que participe la ciudadanía en este proceso de recuperación de capitales. Hace algún tiempo yo también presenté una iniciativa de protección del denunciante para animar a los funcionarios públicos, a los ecuatorianos que conozcan casos de corrupción, a denunciarlos. Es decir, que hay que seguir abonando en estrategias creativas que permitan, más allá de lo que tenemos actualmente como herramientas jurídicas, para poder recuperar estos bienes, perseguir, localizar las rutas del dinero y de alguna manera alertar a los posibles corruptos y digamos personas o funcionarios públicos que vayan a tratar de robarle al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, de que no vamos a descansar como Estado hasta encontrar los recursos, los bienes y recuperarlos para beneficio del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿cómo sería la aplicación de esta normativa? Porque empieza a surgir dudas. Toda normativa no tiene el carácter de retroactividad. ¿Cómo se podría de alguna u otra forma buscar que esos recursos mal habidos, productos de actos de corrupción, regresen al fisco? Se habló de una cifra hoy en la mañana, 24.000 millones de dólares. Bueno, en teoría y en concepto lo que se procura es tener un mecanismo, primero para identificar dónde pudieran estar estos capitales, estos recursos. Luego, yo creo que ya en el nivel del debate legislativo en el Pleno se podrá ir aportando en fórmulas que permitan que estos recursos se reintegren, quizás no solo en el ámbito de la seguridad social, sino en proyectos destinados al fortalecimiento, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, de tal manera que el Estado ecuatoriano se fortalezca en estas dos áreas que son fundamentales para combatir y prevenir la corrupción. ¿Se podría en su momento, uno pensaría, vender estos bienes y con esos recursos, regresarlas a las arcas del Estado? Mire, estos bienes que son obtenidos de manera mala vida le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Lo que hay que establecer son los mecanismos más adecuados para poder reutilizarlos, si fuera el caso, pero sobre todo que los fondos provenientes de la venta o la recuperación en cuentas, especialmente dineros que se encuentran en cuentas, sean reintegrados a las arcas nacionales. Me parece que hay que marcar una precisión, porque también en uno de los reportajes precedentes se revisaba sobre el denominado proyecto de ley de extinción de dominio que fue presentado por el ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Esta figura legal, la extinción de dominio, ¿tendría inconvenientes con la Constitución? Porque es la Carta Magna la que señala que está prohibida la confiscación de bienes. Actualmente la Constitución señala eso, que está prohibida la confiscación de los bienes. Así es, pero también tenemos que recordar que hay una ingente cantidad de recursos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano que están en diferentes lugares. Tenemos que, por ejemplo, recurrir a agencias y a organismos internacionales encargados de localización de las rutas del dinero, de las empresas que son utilizadas para camuflar estos fondos públicos. En paraísos fiscales, en paraísos fiscales. De tal manera que yo diría que si existieran un colapso, una interrupción, una superposición de los dos marcos jurídicos, hay que encontrar que esto se armonice. De todas maneras, la extinción del dominio es una vía legítima que tiene el pueblo ecuatoriano para recuperar lo que le pertenece. Una de las consultas que planteaba uno de nuestros invitados el día de ayer es cuáles serán los mecanismos que utilizarán para identificar la ruta del dinero, porque es conocido también que la última trama
revelada. En el caso Odebrecht, por ejemplo, varios de los ciudadanos hoy procesados utilizaban a testaferros y estos a su vez empresas domiciliadas en paraísos fiscales, todo con el fin de blindar el origen de esos recursos, de los bienes. Yo sigo pensando de que hay que establecer mecanismos de incentivo para la denuncia. Al ciudadano. El mayor problema que se tiene es de que no tenemos las pruebas. Entonces, mire usted, recientemente esta semana nos acabamos de enterar que en Colombia es sancionada una empresa por haber coimado a funcionarios ecuatorianos. Siempre la información nos viene de afuera, papeles de Panamá, el famoso juicio de divorcio del señor Tomislav Topic, el problema de Odebrecht. Entonces, siempre nos enteramos por afuera. Y esto es importante rescatarlo porque hay una ausencia de denuncias. Por eso es de que hay que estimular a que los ecuatorianos se organicen, hagan vedurías, puedan denunciar libremente, estén protegidos, que el periodismo investigativo tenga una protección para poder desarrollando su tarea y su trabajo. Mire usted que, por ejemplo, en el mes de febrero se presentaron 13 millones de archivos digitales, por ejemplo, de las inversiones de las FARC en el Ecuador. Solo esa ruta ya nos dice el tipo de complicaciones que tiene en la economía. Pero ¿qué sucede actualmente? Se está investigando sobre estas anormalidades, irregularidades de estas inversiones. ¿Quiénes son los ecuatorianos que han contribuido, que han colaborado? Entonces, siempre los hechos delictivos nos vienen por afuera, no nos enteramos desde el Ecuador. ¿Pero no son las autoridades las encargadas de llevar adelante las investigaciones? Sí, pero lo que sucede es que tenemos un sistema legal que ha permitido camuflar las actividades. No se olvide usted que, por ejemplo, en el tema de contratación pública, fue muy permisivo el sistema de contratación pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que se contrataba, por decir, en ciertos montos las obras, luego costaban 3, 4, 5 veces y esos excedentes se iban en corrupción, esos excedentes de corrupción se camuflaban con empresas fantasmas y los recursos salían por esos mecanismos. ¿Sí? Entonces, hay que localizar, hay que hacer toda una corrección para impedir que eso suceda. Legislador, brevemente, en 30 segundos, se busca incentivar al ciudadano, pero también blindarlos en sus procesos de denuncias de estos casos de corrupción. ¿Cómo se lo haría a través de la normativa legal? Mire, por ejemplo, otros países como el Perú tienen una normativa exclusiva de protección del denunciante, algo que deberíamos tener en Ecuador. Un sistema de protección del denunciante para guardar el anonimato de la denuncia, para protegerlo laboralmente, para blindarlo de una persecución. Eso es lo que deberíamos procurar. Asambleísta Fernando Burbano, gracias por estar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. El legislador Burbano entregándonos los criterios respecto del proyecto de ley presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, para la recuperación de capitales, se ha dicho, y también sobre otro proyecto de ley denominado de extinción de dominio, presentado por el ex fiscal general del Estado. Nosotros seguimos con más información aquí en TVL Noticias. Los legisladores César Litardo y Ángel Gende fueron nombrados presidente y vicepresidente respectivamente de la comisión que investigará la muerte del general Jorge Gabela. El presidente de la mesa de trabajo aseguró que las sesiones serán públicas. El legislador por la Alianza Sáchila, Ángel Gende, propuso el nombre del asambleísta por la provincia de Los Ríos, César Litardo, para que presida la comisión, moción que contó con el respaldo de 4 de los 7 integrantes de la mesa de trabajo. Una de las propuestas que haré desde la presidencia de la comisión es de que se cree dentro de los miembros de esta comisión una subcomisión que sea la encargada de revisar la documentación que exista en esta asamblea. Como vicepresidente fue nombrado Ángel Gende. Creemos que es el momento propicio como ecuatorianos tener esa responsabilidad de defender la transparencia. Los legisladores Yanine Cruz y Sebastián Palacio se pronunciaron sobre las expectativas que mantienen sobre esta comisión. Tuve contacto directamente con el perito. Él está presto a colaborar en visitar esta comisión siempre y cuando se le dé la seguridad del caso. Han sido 8 años en los que la verdad no ha podido salir a la luz, en los que se han generado muchas confusiones. El presidente de la comisión, César Litardo, aseguró que el trabajo debe realizarse en 3 ejes básicos. Primero, ser un informe que vaya al pleno de la asamblea para que sea conocido por todos los asambleístas del país. En segunda instancia, si es que esta comisión, en este proceso de trabajo que se va a dar en unos 90 días,
determina que hay algún tipo de indicio de, ya sea por alguna omisión o por alguna otra responsabilidad más, emitirá un informe para que las autoridades, en este caso la Fiscalía, también investiguen el tema, y si es que en ese proceso se encuentra alguna autoridad que bajo su responsabilidad se debe iniciar un control político, esto también será trasladado a la Comisión de Fiscalización. Señalaron que una vez que la información sobre el caso fue desclasificada, las sesiones serán abiertas. Clever Aranda, TVL Noticias. El Consejo de Administración Legislativa analiza la creación de una nueva comisión que aborde el Sistema Nacional de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La presidenta de la Comisión AMPETRA, Silvia Salgado, y la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, realizaron sus aportes sobre este tema. La comisión se encargará del tratamiento integral de los temas de derechos de los niños y adolescentes. Las otras comisiones como Justicia o AMPETRA remitirán los temas de niñez que se encuentren tramitando para el análisis, según Viviana Bonilla. Vemos que todos los días hay casos de bullying, casos de violencia sexual, incluso suicidios. Hoy la ministra Berenice Cordero del Ministerio de Inclusión Económica y Social dio cifras alarmantes y dijo que la principal causa de violencia entre los adolescentes y los niños en el país es el suicidio. La comisión, además de legisladores, estará compuesta por representantes del Ejecutivo, Consejo de la Judicatura y otras instancias. Así lo manifestó Viviana Bonilla. ¿Qué poder hacer? No solamente verlo desde la parte sancionatoria, sino también desde la parte preventiva que me parece importantísima. La presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, Silvia Salgado, presentó ante el CAL un informe de los avances alcanzados y los casos todavía sin resolver. Es necesario tener una continuidad en una comisión que ya trate el problema de manera integral, especialmente la normativa. Nos estamos refiriendo, estamos analizando el caso del Sistema Nacional de Protección de la Niñez. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, también realizó aportes ante el Consejo de Administración Legislativa. Señaló los casos registrados de violencia sexual y recomendaciones para luchar contra esta problemática. Se requiere una competencia clara de quién va a manejar la información, ¿no? Porque en unos ratos las discusiones con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, el Consejo, quién mismo da la información, que provee la información estadística oficial sobre cuántos casos de violencia han sido presentados por de abuso sexual en el país en los últimos 3 años. El objetivo es desarrollar leyes holísticas que protejan a los niños en todos los ámbitos. Clever Aranda, TVL Noticias. Y la tarde de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la sesión número 526, analizó un proyecto de resolución en rechazo a los delitos sexuales en contra de los menores de edad cometidos al interior de los establecimientos educativos y también por miembros de la Iglesia. La iniciativa fue planteada por los integrantes de la Comisión Ocasional AMPETRA y por la presidenta de esta mesa legislativa ocasional, Silvia Salgado. El proyecto de resolución fue presentado por la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA. Precisó que el objetivo es rechazar todo acto de violencia registrado en contra de los menores de edad dentro de los establecimientos educativos. Hoy se cuenta con un registro único y eso no es suficiente porque esos números expresan dolor humano. Esos números son víctimas y por lo tanto hay que continuar con dar sostenibilidad a un sistema de protección para que el Estado esté en condiciones de prevenir, de detectar, de hacer seguimiento y fundamentalmente de sancionar para evitar la impunidad. La legisladora Norma Vallejo coincidió en que es necesario denunciar los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad. Y creo que es pertinente que lo ocurrido en nuestro país sea tomado con responsabilidad de parte de las autoridades del clérigo de este país. Luego, en Comisión General, fueron recibidas Tatiana Palacios y Sara Oviedo. Ellas son las representantes de colectivos que agrupan a personas abusadas sexualmente por integrantes de la Iglesia. En el salón plenario expusieron sus casos. Soy hija de Jorge Palacios, creo que la mayoría de ustedes le han escuchado. Mi papá es la primera persona que expuso a nivel nacional mediáticamente su caso. Él es un adulto ahora, tiene 63 años. Pero cuando tenía 5 años, hasta los 15 años, fue abusado sexualmente por un sacerdote.
Yo quisiera lograr en ustedes que ese sentimiento que les ha surgido podamos concretar en acciones concretas. Primero decirles que venimos acá a apoyar la resolución que ha presentado la Comisión Ampetra. En lo posterior, asambleístas como Luis Fernando Torres y Marcela Aguiñaga demandaron precisión en la redacción de los textos. Primero quisiera decir que en el caso del artículo 4 hay una imprecisión, puesto que los artículos relacionados a la imprescriptibilidad ya fueron reformados en el Código Orgánico Integral Penal una vez que fue aprobada la consulta popular. A lo que la legisladora Silvia Salgado solicitó que se suspenda el debate parlamentario previo a la elaboración de un informe redactado con las observaciones planteadas durante la discusión. La sesión plenaria número 526 fue suspendida, quedando 2 puntos aún por debatir. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en la misma sesión, la resolución que condena los actos criminales, en especial la execrable muerte de 2 ecuatorianos oriundos de Santo Domingo de los Áchilas, fue aprobada con 93 votos a favor. La propuesta contempla, además de exhortar a la Fiscalía General del Estado que conjuntamente con su par de Colombia realicen todas las acciones legales para que den con el paradero de los autores y cómplices de la muerte de Óscar Villasís y Katy Velasco. A través de un mensaje en memoria de Óscar y Katy, secuestrados y asesinados por el grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho, el asambleísta Manuel Ochoa propuso al Pleno rechazar estos actos que generan conmoción social. Que estos actos criminales no se pueden repetir nunca más. Que les quede bien claro, somos un país de paz. El legislador Tito Puanchir condenó los actos ocurridos en la frontera norte. Allí habló de la situación que enfrentan las poblaciones cercanas. De su pérdida nos deja un legado de impotencia ante la conducta salvaje, de ningún respeto a la vida que tienen estos delincuentes. La muerte de los ecuatorianos en manos del grupo narcodelictivo merece respuestas, dijo el asambleísta Carlos Viteri, pues la crisis en la frontera se agudiza. Que el país sepa en detalle todas las acciones que las instituciones, que las carteras de Estado que mencioné, a fin de conocer la verdad más allá de los comunicados emitidos. Un mismo criterio compartió la asambleísta María Mercedes Cuesta. La legisladora solicitó la comparecencia de los ministros del Interior, del Exterior y de la UNACE, a fin de que informen los protocolos que fueron desarrollados por el país. Hay que hacer un trabajo serio, porque el país así lo necesita. Y no solamente el país, sus familiares, porque el dolor después del entierro continúa. Quedan muchas interrogantes. La resolución contempla exhortar a la Fiscalía General del Estado que conjuntamente con su par de Colombia realicen todas las acciones legales para que den con el paradero de los autores y cómplices de la muerte de Óscar y Katy. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y precisamos, este proyecto de resolución obedece a la sesión plenaria la número 525. Entre tanto que el Pleno de la Asamblea Nacional, ya en la sesión 526, entregó la condecoración póstuma a doctor Vicente Rocafuerte al mérito laboral a los familiares de los 4 militares fallecidos en la frontera norte. Se trata del suboficial Luis Mosquera, cabo segundo Jairo Sandoval, el marino Sergio Elaje y al cabo primero Wilmer Pimentel. En representación de los familiares tomó la palabra el abogado Francisco Miranda, tío del cabo segundo Jairo Sandoval, quien agradeció el reconocimiento que hizo la Asamblea Nacional e hizo un pedido para que cesen los hechos de violencia en la frontera común con Colombia. En nombre de los familiares de los gloriosos 4 infantes de marinas fallecidos en actos de servicio en el cantón Mataje, quiero agradecer este acto digno de resaltar por los honorables miembros de esta distinguida asamblea. El Ecuador es un país de paz. Los ecuatorianos somos gente amable, alegre, generosa y pacífica. Desde esta tribuna, una vez más, rechazamos los repudiables hechos de violencia que acabaron con la vida de los miembros de la Armada Nacional, el suboficial
Luis Alfredo Mosquera Borja, el cabo segundo Jairón Steven Sandoval Bajaña, el marinero Sergio Jordán El Ángel Cedeño y el cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel. Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución de rechazo a las expresiones vertidas por los presidentes de Venezuela y Bolivia que buscan generar dudas sobre la independencia de la justicia ecuatoriana, se dijo en el Pleno de la legislatura. Durante el debate, los legisladores hablaron sobre defender la soberanía del país sin olvidar las relaciones internacionales con los países de la región. El análisis de la resolución inició con el proponente de la propuesta, Byron Zuquilanda, quien argumentó que el Ecuador se merece respeto. Y hacer llegar a los respectivos países nuestro pedido de no intervención y de no violación a la soberanía ecuatoriana. En el debate, el eje político también generó discusión. El legislador de las filas del correísmo, Juan Cárdenas, recordó la situación del expresidente de la República, Rafael Correa. Es esa la impresión que queremos dar al mundo de un país ahora sí amordazado. Este pronunciamiento generó críticas por parte del legislador Ángel Gende. Que la reivindicación de los pueblos indígenas va mucho más allá de una filosofía, de un posicionamiento político. Por su parte, la asambleísta Silvia Salgado señaló que no se debe usar pronunciamientos de las regiones con intereses netamente políticos. Hay que ser responsables, dijo. Hoy más que nunca tiene que ser defendido independientemente de pronunciamientos en redes sociales o de pronunciamientos en favor de un ex o del actual o del que vendrá. El social cristiano César Ron habló sobre la injerencia de la embajadora de Venezuela frente al recibimiento del Ecuador del exalcalde de Caracas. No podemos quedarnos de brazos cruzados, indicó. Porque no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. No podemos tener doble discurso, dijo en cambio la asambleísta Jimena Peña. Debemos proteger el principio de soberanía. Hay que superar este impasse y recuperar las relaciones con ambos países. Que podamos recuperar esas relaciones fraternas históricas que hemos tenido con los hermanos países. La propuesta fue aprobada con 85 votos afirmativos. El documento será remitido a las embajadas tanto de Venezuela como de Bolivia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entre tanto que en la continuación de la sesión 525, el Pleno de la Asamblea, con 108 votos afirmativos, aprobó la resolución que declara a la Asamblea Nacional como una institución libre de plásticos de un solo uso. En la discusión de la propuesta, los legisladores coincidieron en que la iniciativa sea llamado o que esta iniciativa también busque el llamado a todas las instituciones públicas para que se sumen a esta alternativa. El reciclaje y el uso de productos renovables fueron temas del discurso del asambleísta Jorge Yunda, proponente. Él sostuvo que la Asamblea Nacional debe ser el ejemplo para que se replique en otras instituciones del Estado sobre el uso de productos plásticos de un solo uso, como es el caso de sorbetes, vasos, botellas plásticas, entre otros. En favor del ecosistema, en favor de los mares ecuatorianos, en favor de nuestro país, que es uno de los más biodiversos del mundo. Mientras la legisladora Paola Vintimilla, con el apoyo de un video, mostró la realidad del uso de productos plásticos, saludó la propuesta de Yunda, al tiempo que hizo un llamado al reciclaje. El 47% de las familias ecuatorianas está haciendo ya un trabajo de reciclaje. Eso hay que felicitar. También hubo observaciones por parte del asambleísta Vilma Andrade. Para ello planteó que los municipios implementen ordenanzas para el uso de productos alternativos que no generen daño al medio ambiente. Logren controlar el uso inadecuado que por ahora lamentablemente se tiene en todo el país. La certificación verde fue propuesta de la asambleísta Marcela Guiñaga. Lo que busca es que instituciones públicas puedan manejar procesos de reciclaje no solamente de plástico, sino eficiencia en el uso del papel, en ahorro energético, entre otros temas. La resolución aprobada contempla exhortar a todas las funciones del Estado a fin de sumarse a una política de reducción de productos plásticos, solicitar al Ministerio del Ambiente fortalezca sus programas y proyectos que promuevan el uso responsable de plásticos. Mariela Logroño, TVL Noticias.
La conformación y atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y los mecanismos para la recuperación de los puntos en la licencia fueron los temas de análisis al interior de la Comisión Ocasional de Tránsito en el marco del tratamiento de las reformas a la ley que tramita esta mesa legislativa. La comisión tiene previsto aprobar el informe para primer debate la primera quincena del mes de agosto. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa con la revisión del articulado del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En esta ocasión se centraron en la conformación y atribuciones del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. El asambleísta Luis Pachala explica quiénes lo integrarían. Conformarían son el delegado del presidente de la República, el ministro del Interior, cuyo delegado sería el director nacional de Tránsito de la Policía, el ministro de Transporte, el ministro de Educación, un delegado de la Ciudadanía. El delegado de la Ciudadanía se definiría en el reglamento y a través de la Ley de Participación Ciudadana. El presidente de la mesa legislativa explica cuáles serían sus atribuciones. Este delegado al directorio será el presidente del Consejo Consultivo, puesto que hemos visto que ha existido una debilidad en su conformación. El eje de licencias y el mecanismo para la recuperación de puntos fue otro de los temas que aún continúa en análisis al interior de la mesa. Según el asambleísta Freddy Alarcón, el problema radicó en la forma de entrega del documento en el pasado. La falta de control, y hoy tenemos la presencia de la ANT, la presencia de la Policía Nacional en esta comisión permanentemente, y hemos conversado y hemos visto que ha faltado control a las escuelas de capacitación. Sin embargo, precisa que ahora es momento también de hablar sobre el cambio de actitud de los profesionales del volante, con el fin de fomentar una cultura de tránsito. En ese sentido yo creo que falta compromiso, falta cambio de actitud de los conductores profesionales, de observar la normativa que ya existe. Son más de 200 artículos que contiene el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. La mesa legislativa tiene previsto dejar listo el informe para primer debate hasta antes del receso legislativo que inicia a mediados de agosto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por estar con nosotros y habernos escuchado a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.